Haribol, buenas noches devotos. Me avisan si el audio o el video está todo en orden y esperamos un ratito que cenan algunos y empezamos. Haribol, ¿sí? ¿Se escucha? Ah, ya, está bien. Genial. Ok. Entonces, vamos a esperar 2 minutitos y empezamos con la lectura. Bueno, buenas noches devotos. Ya esperamos un rato que se unan algunos. Entonces vamos a empezar con la lectura del Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 16. Entonces, este es el texto. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata, uvayorapi drishtontas, tu anayos tatua darshivi. Vamos a leer la traducción por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Traducción. Los videntes de la verdad han concluido que, de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia, y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Significado. El cuerpo cambiante no perdura. La ciencia médica moderna admite que el cuerpo está cambiando a cada instante por las acciones y reacciones de las diferentes células y que, en virtud de ello, el cuerpo crece y envejece. Pero el alma espiritual no existe permanentemente, manteniéndose igual pese a todos los cambios del cuerpo y la mente. Esa es la diferencia entre la materia y el espíritu. Por naturaleza, el cuerpo siempre está cambiando y el alma es eterna. Esta conclusión la establecen todas las clases de videntes de la verdad, tanto personalistas como impersonalistas. El Vishnu Purana 2.12.38 se declara que Vishnu y sus moradas tienen todos una existencia espiritual autoiluminada. Las palabras existente y no existente se refieren únicamente al espíritu y la materia. Eso lo dicen todos los videntes de la verdad. Este es el comienzo de la instrucción que el Señor les da a las entidades vivientes que están confundidas por la influencia de la ignorancia. La remoción de la ignorancia entraña el restablecimiento de la relación eterna que hay entre el adorador y el adorado, y la consiguiente comprensión de la diferencia que hay entre las entidades vivientes, las partes integrales y la suprema personalidad de Dios.
Uno puede entender la naturaleza del Supremo y por medio del estudio cabal de uno mismo, sabiendo que la diferencia que hay entre uno y el Ser Supremo es como la que hay entre la parte y el todo. En los Vedanta Sutras, así como en el Srimad Bhagavatam, al Supremo será aceptado como el origen de todas las emanaciones. Dichas emanaciones se llegan a conocer mediante secuencias naturales inferiores y superiores. Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior, tal como se pondrá de manifiesto en el capítulo 7. Aunque no hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, al energético se le acepta como el supremo, y a la energía o la naturaleza se le acepta como el subordinado. De modo que las entidades vivientes siempre están subordinadas al Señor Supremo, como ocurre en el caso del amo y el sirviente, o el instructor y el instruido. Un conocimiento así de claro es imposible de entenderlo bajo el embrujo de la ignorancia. Y para alejar esa ignorancia, el Señor enseña el Bhagavad Gita a fin de iluminar a todas las entidades vivientes de todas las épocas. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Om Anjana Trimirandasya Janan Jana Shalakaya Chakshurmilitan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharineni Vishesha Sanjavadi Pashyate Vishatamine. Vanchakalpa Taruyascha Kripasindhuvya Vacha Patitanam Pavanevya Vaishnavevya Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Buenas noches, devotos. Haribol. Vamos a empezar con un pequeño comentario del Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 16. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier duda, intervención, pueden enviar un comentario, yo los voy a leer y vamos a responder la pregunta o vamos a leer el comentario. Entonces, vamos a empezar dando un poquito el contexto de lo que está pasando, porque Krishna y Arjuna están en el campo de batalla y Arjuna tiene las dudas: ellos son mi familia, ¿cómo los voy a matar? ¿Les voy a hacer daño? Entonces Krishna está hablando un poco sobre el alma, cuál es la naturaleza del alma, para que Arjuna no se sienta, por así decirlo, tan culpable o no tenga como un peso encima de él por estar peleando en la guerra y por así decirlo, matando a las personas. Entonces Krishna está explicando cómo es el alma, cómo el alma es eterna, para aliviar este sentimiento de, por así decirlo, culpa. Entonces Krishna está hablando sobre la diferencia entre el cuerpo y el alma. Krishna está diciendo que el cuerpo es temporal. El cuerpo puede ser dañado, el cuerpo puede ser destruido, y también está hablando del alma. El alma es eterna, entonces el alma no puede ser destruida. Esto está en el texto, está en este mismo capítulo 2. El capítulo 2 se llama Resumen del contenido del Gita, pero más que nada habla sobre el alma, cuáles son las características del alma, cómo el alma es indestructible. Entonces, aquí hay un verso que es, aquí está, son las primeras dos líneas del verso que dicen Nashato vidyate babo nababo vidyate sata, que dice: lo irreal, el cuerpo, no tiene permanencia, el alma nunca deja de existir. No estoy seguro qué verso es, pero hay un verso, en realidad son dos versos, que dicen: el alma no se puede destruir, el alma no se puede cortar, el alma no se puede quemar. Entonces el alma es, en resumen, indestructible. Entonces el propósito de por qué Krishna está hablando de esto con Arjuna es para entender la verdad sobre el alma.
y para darle a Arjuna calma, valentía y dirección espiritual. Entonces vamos a hablar un poco del contraste que hay entre lo temporal y lo eterno. Entonces, primero hay que dejar un poco claro que todo en este mundo material, todo, absolutamente todos nosotros, como cuerpo, y cualquier cosa que esté en este mundo está sujeto a cambios y también a un fin. Entonces, está el cuerpo, la naturaleza, los objetos materiales, cualquier cosa, una mesa, una puerta, cualquier cosa está sujeto a cambios por el tiempo, por el desgaste de tiempo, y también después de bastante tiempo, después de muchos años, a la destrucción. Por ejemplo, como de la niñez vas pasando a la juventud, de la juventud a la madurez, a la vejez, o también como se puede dar el ejemplo como se va, por así decirlo, se va descomponiendo las cosas que son naturales, como las plantas, las frutas se descomponen con el tiempo y con el tiempo desaparecen. Entonces, incluso las montañas y los océanos cambian con el tiempo. En Brindavan, la colina de Govardhan, este es un pequeño pasatiempo. Govardhan era el hijo de dos colinas. Y un día un sabio fue a ver a Govardhan, donde no estaba en Brindavan, inicialmente estaba en otro sitio, creo que es al norte de la India. Y cuando el sabio vio esa colina grande, porque Govardhan era gigante, vio una colina grande, gigante, con cuevas, cataratas, pavos reales cantando alrededor de la colina, kundas, lagos, animales, árboles, una colina totalmente verde. Entonces, cuando la vio dijo, le dijo a los padres de Govardhan, dijo, yo quiero que esta colina venga conmigo. Giriraj era el nombre de la colina. Entonces, habló con los padres, y luego los padres dijeron que sí, si Giriraj está de acuerdo. Y Giriraj dijo, está bien, pero tengo una condición. Si en algún momento tú me dejas en tu camino, si me dejas en el suelo, yo no me voy a mover de ahí. Entonces el sabio dijo, está bien, y levantó la colina de Govardhan con la palma de su mano. Y en ese tiempo los sabios tenían poderes como volar, y el sabio se fue volando con la colina en su mano. Después de mucho tiempo de estar con la colina, algunos días, el sabio empezó a sentir que tenía que que tenía que ir al baño, y dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo la colina. Bueno, estoy pasando por Braj. Braj es un lugar grande donde está Brindavan. Brindavan es parte de Braj. Entonces dijo, estoy pasando por Braj, vamos a bajar un rato. Entonces baja el sabio, dejó la colina en el suelo y se fue a la orilla de un río. Y cuando él regresa, después de haberse bañado, y quiere levantar la colina no se levanta. Y el sabio está como, ¿qué pasa? ¿Por qué no te levantas? Y Giriraj le dice, ¿te acuerdas? Yo te dije, cuando recién nos conocimos, por así decirlo, yo te dije que si me dejabas en un sitio, ya no me iba a volver a levantar. El sabio dijo, pero no es posible, solo fue... como todas las personas tenemos que hacer esto, todo es parte de la naturaleza, ¿no? Pues esto es necesario, es como algo que tenía que pasar, no puedes quedarte ahí por eso. Pero Giriraj le dijo, no, ese es un voto que yo tomé, es como una promesa que tú hiciste, es un voto, perdón, que yo tomé, no, que tú tomaste, es un voto que tú tomaste, y no lo puedes romper, y como ya lo rompiste, me voy a tener que quedar acá. Entonces el sabio se molestó mucho, porque se tienen 6 enemigos internos. No estoy seguro si los puedo recordar a los 6, pero es la lujuria, la ira, la ambición, y ya no me acuerdo de los otros 3, pero son 6. Entonces,
todos hay 5 que son muy fáciles de... No muy fáciles, pero son más simples de conquistar que uno aparte. Y ese uno que está aparte es la ira. Porque nosotros podemos ser, somos capaces de conquistar la lujuria, de conquistar la ambición, la envidia, pero lo que no podemos conquistar es la ira. La ira es muy muy difícil de conquistar, eso se ve mucho en los relatos de los 4 Kumaras, por ejemplo, a pesar de ser devotos puros, cuando Jai y Vijay les prohibieron la entrada al Vaikunta, ellos los maldijeron, se llenaron de ira. Entonces lo mismo está pasando con el sabio. El sabio, como Giriraj no quiso ir con él, se llenó de ira y dijo, ahora te voy a maldecir. Y cuando alguien maldice, un brahman maldice, es como un brahman cae de su posición, porque cayó en la ira. Entonces el brahman tiene que romper su cordón. Entonces el brahman, el sabio agarró su cordón, lo tenía en la mano y dijo, ahora yo te voy a maldecir. Todos los días por la eternidad, vas a disminuir el tamaño de una semilla de mostaza. Vas a disminuir el tamaño de una semilla de mostaza por toda la eternidad hasta que desaparezcas, dijo el sabio, y se fue. Entonces, con el tiempo, Govardhan se fue achicando. En la época del Krishna Lila, cuando Krishna vino a la tierra, seguía siendo una colina muy, muy, muy grande, más grande de cualquier colina que haya en la tierra. Incluso si juntamos las colinas altas con colinas altas, las alturas con los anchos, la longitud no va a poderse comparar el tamaño que tenía Govardhan en ese tiempo. Eso fue hace 5250 y algo años, si no estoy mal. Entonces, en esos 5200 han pasado los años y Govardhan se ha ido achicando, y ahora es visible, pero hay algunas partes que antes estaban dentro de Govardhan y ahora ya no, como por ejemplo el Radhakunda está fuera de Govardhan. Pero nos estamos saliendo un poquito del tema, entonces vamos a volver con eso. Todo va cambiando con el tiempo, y eso es lo que está diciendo en este verso. A pesar de que Govardhan no es material, Govardhan es un lugar espiritual como Vrindavan. A pesar de todo, por venir a este mundo material, también está, como por así decirlo, está siendo un poco afectado. Entonces, lo que tenemos que entender, una cosa que dijo Srila Prabhupada, es que es muy importante que para entender, para profundizar en esta conciencia de Krishna, lo primero que tenemos que entender es quiénes somos. Hay un libro muy chiquito, no sé si está en español, que significa ¿quiénes somos? No, que se llama ¿Quién soy? En ese libro se discute muy brevemente todo esto que es cómo eres el alma espiritual. Entonces tenemos que entender esto. Nosotros no somos el cuerpo, ni la mente, ni la conciencia. Nosotros somos un alma espiritual. El cuerpo no somos nosotros. El cuerpo es un instrumento del alma espiritual, pero no somos nosotros. Entonces, tenemos que ver más allá del cuerpo para poder profundizar más en la conciencia de Krishna. Tenemos que recibir 2 tipos de conocimiento. En este mundo material se reciben 2 tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento, por así decirlo, común, que son matemáticas, ciencias, lenguaje. Y otro es el conocimiento espiritual, que no es tan común como el conocimiento común. El conocimiento espiritual es el conocimiento que nos da ese Bhagavad Gita. Es el conocimiento que nos da Prabhupada a través de todas sus enseñanzas, el Srimad Bhagavatam. Son 2 tipos diferentes de conocimiento, y tenemos que darnos cuenta que el conocimiento material
por así decirlo, no nos va a ayudar en nada. Digamos que no nos va a ayudar en nada, porque en el momento de la muerte no puedes usar las matemáticas, ni el lenguaje, ni las ciencias para detener la muerte. No puedes usar nada para detener la muerte, y eso tampoco te va a llevar de vuelta al Supremo. Entonces Prabhupada dice, nosotros tenemos que educarnos. Sí es cierto que tenemos que recibir educación material para poder vivir en este mundo, pero cuando, por así decirlo, tengamos toda nuestra vida avanzada en ese conocimiento material, tengamos bienes, cuando ya no tengamos que trabajar más, entonces es el momento de profundizar en el conocimiento espiritual. Pero también se puede profundizar desde antes. Pero cuando se llega a esa etapa en la que uno decide renunciar a todo, es el momento de entrar en el conocimiento espiritual por completo. Como si estuvieras estudiando como la universidad, el colegio, así, pero con conocimiento espiritual. Todos, Bhagavad Gita, el néctar de la devoción. Porque eso es lo que finalmente nos va a llevar de vuelta a casa, de vuelta al Supremo. El conocimiento sobre Krishna. Entonces, nosotros tenemos que saber que todo esto que estamos en conciencia de Krishna, todo esto de la conciencia de Krishna, esto va mucho más allá, muchísimo más allá de lo material. Lo material es incomparable a la inmensidad de Dios. No se puede comparar a lo que... lo material no se compara a esta conciencia de Krishna. Entonces, una vez que tengamos esto como claro, nuestra visión se va a liberar de la ilusión de Maya, de la ilusión material y del apego excesivo al cuerpo o a las personas o los seres vivos que están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a hablar un poco de la naturaleza del alma. Entonces, la naturaleza del alma es que es eterna. El alma nunca muere. Está aquí en el texto 20 del capítulo 2. Dice, para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser. No llega a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se le mata cuando se mata el cuerpo. Entonces, con este verso, como se termina de aclarar que el alma no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo, y siempre, a pesar de que esta alma está dentro del cuerpo material, el alma va a seguir espiritual, porque es un fragmento. Esa es una parte un poco confusa, pero todos, absolutamente todos los seres vivientes somos fragmentos de Dios, pero al mismo tiempo no somos Dios. Somos fragmentos de Dios, pero no de Dios, como se dio el ejemplo en el texto 16. El Señor, a pesar de que somos la misma energía espiritual, Dios es como nosotros somos los subordinados y Dios es el supremo. Entonces aquí dicen, casi al final del significado, dice: de modo que las entidades vivientes siempre están subordinadas al Señor Supremo, como ocurre en el caso de amo y sirviente y de maestro y alumno. Entonces, esto es un poco confuso de entender, porque ¿cómo es que nosotros somos parte de Dios, pero al mismo tiempo somos diferentes a Dios? Entonces, bueno, siguiendo un poquito con la naturaleza del alma, está que el alma es indestructible. Eso está en los textos 23 y 24 del mismo capítulo, que dicen el alma... Voy a leer los textos juntos. El alma nunca puede cortarla en pedazos ninguna arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Esta alma individual es irrompible e insoluble, y no se la puede quemar ni secar. El alma está en todas partes, y es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. El alma se dice que es eterna a pesar de que sí ha tenido una creación,
Pero esa creación se ha dado hace muchísimo tiempo, millones, billones, trillones de años. Entonces, hay muchas religiones que dicen, no, cuando el bebé nace, cuando el bebé viene al mundo, entonces, cuando se crea el bebé, por así decirlo, se crea el alma también. Y esa alma se vuelve eterna. Pero no es así. El alma ya existe, siempre ha existido, simplemente cambia de cuerpo. Y Srila Prabhupada dice el motivo por el que estamos en este mundo material, ya seamos árboles, seamos animales, seamos humanos, es porque en algún momento, cuando estábamos en Goloka Vrindavan, sentimos envidia de Krishna. Porque Krishna está siempre en su máxima opulencia, como lo ven en las imágenes, rodeado de las gopis, siempre sirviéndolo. Entonces, Krishna se podría decir que tiene una vida perfecta. Entonces, nosotros, como almas espirituales, tuvimos envidia en algún momento de Krishna y por eso vinimos a este mundo material. Entonces, también en el texto 22 dice, así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales desechando los viejos inservibles. Es no parte de la vida, digamos que parte del ciclo del alma. El ciclo del alma es nacimiento, niñez, adolescencia, madurez, vejez, muerte y de ahí de vuelta, nacimiento. Es como una etapa más de este ciclo que tiene este ciclo del alma, por así decirlo. Entonces, cuando alguien muere, más que nada nosotros los devotos decimos ya se fue o ya abandonó el mundo. Entonces, ese es algo, o ya abandonó el cuerpo también. Entonces, eso es algo que nosotros decimos porque nosotros justamente creemos esto, que ya abandonó el cuerpo. Y no abandonó el cuerpo y el alma se fue del cuerpo. No sabemos, no podemos saber de ninguna manera en el momento de la muerte si el alma fue directamente a Goloka Vrindavan, si es que fue un devoto puro, sí se puede saber, o si el alma volverá a nacer. Entonces, esta es una parte donde el alma vuelve a nacer, es un poco, si alguien llega a ser un maestro espiritual, es responsabilidad de los discípulos. ¿Por qué? Porque el maestro espiritual acepta a un discípulo y cuando el maestro espiritual acepta a un discípulo, el maestro acepta la misión de llevarlo de vuelta a Vaikunta, al mundo espiritual. Entonces, Srila Prabhupada, no sé si está en algún significado del Bhagavad Gita, dice, si cuando el maestro espiritual acepta a un discípulo, acepta la misión de llevarlo de vuelta al Supremo. Entonces, si el discípulo no va de vuelta a Dios, entonces el maestro espiritual tiene que volver a nacer para poder llevar a ese discípulo o discípulos que no pudieron llegar a Vaikunta de vuelta a Dios y terminar su misión, no importa cuántas vidas tenga que tomar. Es una misión que acepta el maestro espiritual, no importa cuántas vidas le tome, él tiene que regresar esa alma a Dios. Entonces, el cuerpo está hecho de los 5 elementos materiales que son el éter, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Entonces, siempre va a estar cambiando el cuerpo. Por ejemplo, tenemos desde el momento que nace el bebé hasta cuando tiene 1 año. Hay un gran cambio. De ahí, desde 1 año hasta los 5 años, hay otro gran cambio. Como cuando, por ejemplo, algún familiar que no lo hayamos visto, por ejemplo, digamos un sobrino, algo así, un primo, que la última vez que lo vimos tenía 5 años. Eso fue hace, vamos a decir, hipotéticamente, hace 5 años también. Y lo vamos a volver a ver y ahora tiene 10 años. Vas a reconocerlo porque sabes que es él. Pero vas a decir como, ¿qué pasó? ¿Qué? Antes era bajito, era lindo, tenía una cara de niño, ahora es más como un casi adolescente.
Entonces es un gran cambio que se da también entre los 10 años, los 18 años. Hay otro gran cambio en el cuerpo y así sucesivamente, más o menos en los plazos de 10 años, hay grandes cambios en el cuerpo. Entonces, la ciencia, incluso la ciencia moderna, confirma que las células se renuevan en ciclos. Van cambiando las células y también se van desgastando con el tiempo. Como un ejemplo, como lo que acabo de decir, el yo de hace 10 años ya no existe en la misma forma. Sigo siendo la misma persona que hace 10 años, cuando tenía 5 años, 4 o 5 años, pero ya no tengo la misma forma, he cambiado bastante. Entonces, cuando nos identificamos con el cuerpo, eso nos genera ansiedad, porque sabemos que el cuerpo es material, el cuerpo es pasajero. Entonces estamos como, ay, la muerte ya va a venir y ahí acaba todo, y qué viene después. No sabe, nadie sabe qué viene después, y eso genera mucha ansiedad y miedo a la muerte. Tener esta como relación con este cuerpo. Entonces, por así decirlo, resultados de poder entender este verso es que quita el miedo a la muerte, porque sabemos que después de que el cuerpo envejece, el cuerpo muere, sabemos que el alma va a seguir porque es eterna, y es una tarea nuestra poder convertirnos en devotos puros de Krishna, y cuando llegue ese momento de la muerte, pensar en Krishna y así poder volver a Goloka Vrindavan sin tener que volver a pasar de nuevo por este ciclo de nacimiento, muerte, vejez, enfermedad. Entonces tenemos que entender primero esto: nosotros no somos el alma, nosotros no somos el cuerpo, y cuando el alma se va, tenemos que volver. Nosotros somos el alma. Entonces cuando nos dejemos este cuerpo, traje, por así decirlo, tenemos que volver a Krishna, porque no queremos, a pesar de todas las cosas hermosas que hayamos pasado en el mundo material, eso no se va a comparar en lo más mínimo a lo que vamos a experimentar en el mundo espiritual. Entonces tenemos esa misión de tenemos que pensar en Krishna, tenemos que cantar nuestras rondas, tenemos que reflexionar sobre Krishna, leer pasatiempos. Más adelante, si no completamos el tiempo de la clase, voy a hablar un poquito de Prabhupada. Entonces, tenemos que meditar en Krishna para cuando llegue el momento de la muerte poder volver. Otro resultado de este verso es que nos va a ayudar a aceptar pérdidas. Cuando alguien abandona el cuerpo, cuando alguien abandona este mundo, entonces este verso, no solo este verso, sino el capítulo 2 y todo el Bhagavad Gita en general, pero específicamente el capítulo 2, nos va a ayudar a aceptarlo más rápido. No digo que no nos va a doler, una pérdida siempre va a doler, pero no va a afectarnos tanto como nos hubiera afectado si no hubiéramos sabido todas estas cosas. Nos va a ayudar a aceptar pérdidas, a aceptar cambios también, cambios materiales. Por ejemplo, cuando en el momento de la muerte es como vamos a comparar a ti mismo, quiero que se comparen a ustedes mismos con el alma, y que el cuerpo se compare a una ropa. Entonces, cuando uno compra una ropa, desde el momento en el que uno tiene la ropa en sus manos, desde el momento en el que uno entra en este cuerpo, uno tiene que aceptar que eso va a ser temporal. No, la ropa no te va a durar para siempre. Y lo mismo con el cuerpo no va a durar para siempre. Eso es algo que es natural. Tenemos que empezar a aceptarlo desde el momento en el que nacemos, o desde el momento en el que somos conscientes. Para poder adquirir ese conocimiento tenemos que aprender a aceptarlo. Entonces, algunas aplicaciones en la vida espiritual
es que nuestra meta es cultivar lo eterno, como en la conciencia de Krishna, no solo lo temporal. Otra cosa es el Bhakti Yoga, es el proceso para despertar la conciencia del alma y su relación con Krishna. Eso es el proceso que nosotros tomamos aquí en el templo, es un proceso para despertar la conciencia de nuestra alma y su relación con Krishna. Es un proceso largo, sí, es difícil también. Nadie dijo que iba a ser un proceso fácil, pero los resultados van a valer absolutamente todo, las penitencias, las dificultades que pasamos. Y eso también nos ayuda también a fomentar pasión, igualdad y respeto, porque vamos a dejar de ver a todos como cuerpo, ya sea animales, plantas, cualquier tipo de seres vivos. Vamos a dejar de verlos como cuerpo material y vamos a empezar a verlos como alma espiritual, como iguales. Vamos a dejar de discriminar por el color de piel, la casta, todo eso se va a acabar si todos aprendemos esto. Prabhupada decía, un buen líder de un país tiene que saber que nosotros no somos el cuerpo. Entonces, si él sabe que nosotros no somos el cuerpo, que todo lo temporal se va a acabar, entonces van a disminuir las guerras, va a disminuir mucho la discriminación. Entonces, si somos almas, nuestras verdaderas relaciones van a ser espirituales, no materiales. Entonces, vamos a empezar un poquito con la conclusión de este verso. Si no, vamos a... ¿les parece bien si hablamos un poquito después de Srila Prabhupada? Un pasatiempo pequeño de Srila Prabhupada. Entonces, empezamos con la conclusión. Entonces, tenemos que reafirmar esto. Lo material siempre va a ser temporal. No va a ser para siempre. Tenemos que aprender. Todo va a ser temporal. Todo lo que no sea espiritual va a ser temporal. Incluso las deidades que tengo aquí atrás o los libros de Srila Prabhupada son, a pesar de que sí son un poco espirituales, también son materiales y también van a tener un fin. Cuando Krishna venga como el Kali Avatar, que es Kalki, para de una vez terminar con todo el mundo, lo que va a hacer Krishna es que va a llevar a todos los devotos de vuelta a Dios, de vuelta a casa. Y van a ser muy pocos los devotos en ese tiempo. Entonces, cuando él los lleve a todos los devotos, los ponga los resguarde, por así decirlo, ya en Vaikunta, Krishna va a bajar como Kalki. Kalki es el último avatar de Krishna, que baja como el destructor, el exterminador. Él viene a exterminar a todos, absolutamente todos los demonios que queden en la tierra. Con demonios no me refiero a que, como se cree normalmente, que los demonios son unos seres con cuernos, con dientes, con cola. No, los demonios son los ateos, o tal vez no solo ateos, sino los que se oponen a un proceso religioso. Entonces, por demonios podemos entender a alguien que nos está haciendo retroceder en la conciencia de Krishna, alguien que está en contra de la conciencia de Krishna, porque no sé si en algún momento muchas personas hemos conocido no solo a... hemos conocido a personas que son de otras religiones, por así decirlo, el cristianismo, el catolicismo. Lo que Prabhupada dijo es, cuando tú entres a la conciencia de Krishna, nosotros no te estamos pidiendo que dejes nada. Tú puedes seguir si eres musulmán, si eres cristiano, católico, tú puedes seguir con todo eso. No te estamos pidiendo que lo abandones, porque después de todo son formas de acercarse más a Dios. Siempre es bueno tener más formas de acercarse a Dios.
el problema, esto ya no lo dijo Srila Prabhupada, esta es una opinión mía, el problema es a veces las mismas personas de esas religiones. Por ejemplo, no muchos los católicos no son muy estrictos, sino más los cristianos, o los nazarenos, los testigos de Jehová. Es como que no te dejan, dicen no puedes porque eso es del demonio, eso te va a alejar del camino, entonces eso no te va a servir para nada en tu avance espiritual. Entonces siempre va a haber gente, siempre que haya algún movimiento grande o ni siquiera grande, siempre que exista algo, va a haber algo que se le oponga, siempre. Entonces, bueno, esto es un poquito. Tenemos también que entender la diferencia para poder vivir sin temor a lo material, sin temor a la muerte, sin apego a lo material. Tenemos que aprender a vivir separando lo espiritual de lo material. A pesar de que también tenemos que juntar en algunas partes lo espiritual y lo material, como por ejemplo el hecho de ser vegetarianos es juntar lo espiritual con lo material para poder purificar nuestro cuerpo, porque tenemos que purificar nuestro cuerpo porque hay una forma de Krishna Paramatma que vive en nuestro corazón. Entonces tenemos que purificar el cuerpo para tener un buen lugar para Krishna, porque no podemos, por ejemplo, el altar, no sé si lo ven muy bien, está ordenado, está limpio. Entonces no podemos poner a Krishna en un lugar que está sucio, en un lugar que no es puro, porque nada es puro en este mundo material, sino un lugar que sea limpio. Entonces eso es algo que tenemos que también reflexionar. Otra cosa sobre la que tenemos que reflexionar es qué tanto tiempo dedicamos a lo material y qué tanto tiempo a lo espiritual. Sí es cierto que algunas personas necesitan dedicar mucho tiempo a lo material porque trabajan, tienen que mantener una familia. Entonces, pero también tenemos que dedicar tiempo a las cosas espirituales, como estamos haciendo aquí con esta clase. Estamos dedicando tiempo a reflexionar, a comentar sobre el alma, sobre lo espiritual, sobre Krishna. Y tenemos que darnos cuenta, esto ya para terminar, que la verdadera felicidad surge cuando vivimos desde la conciencia espiritual, porque no vamos a conseguir felicidad material. O sea, quiero decir que sí vamos a conseguir felicidad material, pero no va a ser felicidad eterna. Toda felicidad que venga en este mundo material tiene un fin, ya sea después de 2 minutos, después de 1 hora, después de 24 horas, después de 1 semana, 1 mes, 1 año. Toda felicidad material tiene un fin, pero la felicidad espiritual no, porque cuando nosotros vamos al templo y por ejemplo hay un kirtan muy alegre, empezamos a bailar y nos olvidamos de todo. Cerramos los ojos, cantamos el mantra y nos olvidamos de todo alrededor, todo, absolutamente todo. Nos olvidamos que estamos en el templo, nos olvidamos que la gente que hay alrededor nuestro. Nosotros nos concentramos 100% en Krishna, en cantar este nombre de Krishna. Entonces, bueno, yo voy a acabar por aquí. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Yo los voy a leer en el chat. Y como todavía nos quedan casi 10 minutos, un poco más de 10 minutos, voy a hablar un pequeño pasatiempo de Srila Prabhupada, que es sobre su compasión. Entonces, antes de entrar al pasatiempo, tenemos que asociarnos nosotros también con personalidades compasivas, como Srimati Radharani. Srimati Radharani, ella es muy compasiva. Srimati Radharani no pone condiciones. Creo que el único que le pone condiciones es a Krishna.
Entonces, y no importa si tú eres un borracho, un drogadicto, no importa si eres si no eres vegetariano, no importa si eres un devoto, no importa. Radharani no pone condiciones para nadie. Si tú le pides a Radharani con verdadera fe, con verdadera esperanza, con amor, entonces Radharani no te va a poner ninguna condición. Y más bien lo que va a hacer Radharani es que va a ir a Krishna, porque Krishna es muy... Tiene muchas condiciones Krishna. Entonces, porque Krishna dice, no, para que vengas aquí a Goloka Vrindavan, a Vaikunta, no, tú te tienes que rendir a mí, 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 tienes que pensar en mí todo el tiempo. Pero si le pedimos esto a Radharani, por favor, no quiero volver a nacer en este mundo, Radharani va a ir y le va a decir a Krishna, Krishna, mira, este devoto es tan lindo, y Krishna le va a decir, pero es un drogadicto, hipotéticamente. Es un drogadicto, va a decir Krishna, es un borracho. Y Radharani va a decir, no importa, mira todo el amor que él está, con el que él está rezando a nosotros, me está rezando a mí, me está pidiendo algo, yo no lo puedo dejar ahí. Con todo el amor que me está dando, con todo ese cariño, yo no puedo dejarlo sin nada. Y Krishna es Madan Mohan, Krishna es el que encanta a Cupido. Pero Krishna sigue... A pesar de que él es el que encanta a Cupido, él es encantado por Srimati Radharani. Esto también, y el mismo Krishna no entendía el amor que Radharani le tenía, y por eso es que baja como Chaitanya Mahaprabhu, el devoto perfecto, que es una encarnación de Krishna, pero con los sentimientos, por así decirlo, de Srimati Radharani. Entonces... tenemos que también asociarnos con estas personalidades compasivas, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Radharani, porque son devotos, son personalidades que tienen conexión directa con Krishna. Entonces, también nos van a ayudar un poco en nuestro proceso espiritual. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora sí de un pasatiempo corto de Srila Prabhupada. Es que había una vez un chico... que él era muy pobre y había sido abandonado por su familia cuando era niño, porque no podían mantenerlo, ni a él ni a su hermano. Entonces su hermano también lo abandonó, porque no podían ellos solos como repartirse la comida, porque daban muy poco. Entonces este chico aprendió a vivir del robo, porque no había otra manera. Era robar o morir de hambre. Entonces tenía que robar todos los días una fruta, algo para poder comer. Y aprendió a ganarse la vida así, robando. Eso fue en India, no me acuerdo muy bien en qué ciudad. Pero cuando un día un devoto le dio una revista de Vuelta al Supremo. Y entonces en la contraportada de la revista de Vuelta al Supremo había una foto de Srila Prabhupada. Y cuando él la vio se quedó hipnotizado. ¿Por qué se quedó hipnotizado? ¿Por la sonrisa de Prabhupada? Prabhupada estaba sonriendo. No se quedó hipnotizado por su sonrisa tampoco. ¿Sintió una energía, algo especial que emanaba de Prabhupada? Tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Que seguramente han visto muchas fotos de Prabhupada que está sentado en una mesa así, con la mano así, en esta posición. Entonces esa era una foto, Srila Prabhupada estaba así y se estaba riendo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que él vio, lo que lo dijo hipnotizado no fue Srila Prabhupada, fue lo que había en el brazo de Srila Prabhupada. En el brazo, en la muñeca, había un reloj de oro. Eso es lo que lo dejó hipnotizado. Entonces él se quedó obsesionado con el reloj de oro, se quedó obsesionado, no podía dormir, pensaba todo el rato en el reloj de oro. Eso fue todavía en la época que Prabhupada estaba en este mundo. Entonces él dijo, ya sé, para poder robar este reloj de oro, voy a entrar al templo de ISKCON, dijo el chico, voy a entrar al templo de ISKCON, voy a hacer mucho servicio y voy a esperar que Prabhupada venga, y cuando Prabhupada venga, yo ya me las ingeniaré para hacerme de ese reloj. Entonces el chico entró al templo, como cualquier otro devoto nuevo, entró al templo y empezó a hacer servicio, cualquier cosa que le ofrecían, lavaba los platos, limpiaba el templo para entrar en confianza con los devotos. Entonces,
estuvo mucho tiempo ahí, no sé cuánto tiempo exactamente fue, pero estuvo mucho tiempo haciendo servicio en ese templo. Y un día llegó la gran noticia: Prabhupada estaba viniendo a ese centro de prédica. Entonces, bueno, era todo un ajetreo, todos volando de un lado para el otro, ordenando, limpiando, organizando, decorando el templo para cuando llegara Prabhupada, trayendo parafernalia opulenta para las deidades, ropa nueva para las deidades, pintando, todo lo estaban haciendo para poder recibir bien a Srila Prabhupada. Entonces el chico también estaba ayudando, estaba haciendo servicio, estaba pintando, estaba encargándose de traer la nueva ropa para las deidades, la parafernalia, limpiando, barriendo el templo. Entonces llegó el día que Srila Prabhupada venía al templo. Y Srila Prabhupada, él empezó, cuando él llegó, lo recibieron, le pusieron sus guirnaldas, le dieron la bienvenida, hicieron el programa de Arti, más o menos como lo que tenemos en el templo, el Gaura Arti. Hicieron un kirtan largo, súper largo. Prabhupada estaba bailando, estaba muy feliz. Y después vino la clase. Y después de la clase, la clase acabaría más o menos a las 9:30. Prabhupada se fue a su cuarto, en un cuarto en el templo. Entonces, el chico dijo: ya, esta es mi oportunidad. Le voy a pedir al presidente del templo que me dé la bandeja con la comida para Srila Prabhupada, su cena, pero yo la voy a llevar. Yo voy a ser el que lleve esa comida para Prabhupada. Entonces, él le pide la bandeja con la comida y lleva la comida, y yo estaba pensando: ya, ahora sí, ya, este reloj es mío. Y fue y le dejó a Prabhupada, y Prabhupada estaba así, con el reloj aquí. Entonces Prabhupada comió un poco y se quedaron viendo un poquito, se quedaron viéndose en silencio un rato. Y lo que hizo Srila Prabhupada fue que se quitó el reloj y lo puso encima de la mesa. Y le dijo: aquí está como lo que deseas. Ahora es tu decisión, dijo Prabhupada. Entonces, ¿qué es lo que le quiso decir? Le quiso decir como: aquí está lo que quieres, lo que querías, ahora es tu decisión si te quedas o te vas. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Lo que finalmente pasó es que disculpe, me tuve un pequeño problema con el internet. ¿Qué pasó? Fue que este chico siguió yendo al templo después de lo que pasó. Siguió yendo al templo, y no fue en esa misma visita, creo que fue en la siguiente o en la siguiente. Lo que pasó fue que recibió iniciación de Srila Prabhupada. Él se volvió un discípulo de Srila Prabhupada y se volvió un devoto iniciado. Y esta es una muestra de la compasión que puede tener Srila Prabhupada, como a pesar de que él no sabía lo que quería el chico, bueno, ahora el Prabhu, finalmente sí le dio el reloj, y también indirectamente lo hizo llegar al movimiento de la conciencia de Krishna. Entonces, creo que vi un comentario en el anterior transmisión, antes de que se cortara, de Prabhu Kavi Chaitanya, que era lo que teníamos que hacer para terminar este ciclo de vida y muerte, de nacimiento y muerte, si no estoy mal, fue lo que preguntó. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente pensar en Krishna, estudiar mucho esa filosofía, estudiar lo espiritual y pensar en Krishna, más que nada, sobre todo, como es el eslogan de ISKCON: canta Hare Krishna y sé feliz. Sobre todo eso, pensar en Krishna, cantar nuestras rondas, pensar en Krishna. Más bien, hablando un poquito de cantar rondas, hay un templo en India que está organizando un evento, es totalmente gratuito. Hay un templo en India de ISKCON que está organizando un evento que es un reto. Es un reto de 64 días cantando rondas. ¿Cómo? Cuando es una sesión de rondas virtual. Bueno, aquí es como en la noche, pero ahí es en la madrugada. Entonces,
es un reto, 64 días, todos los 64 días conectándote a cantar tus rondas. Y eso empieza el 29 de septiembre, ya si están interesados me lo pueden escribir en Instagram o en WhatsApp. Entonces, bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cantar nuestras rondas para convertirnos en devotos puros del Señor. Siempre estar pensando en Krishna. Cuando veamos cualquier cosa, tenemos que decir, ahí está Krishna. Entonces así vamos a ir poco a poco. Y poco a poco vamos a irnos liberando de todo esto material. Hay algunas deidades de los Goswamis que nos ayudan a esto. Entonces, solo recuerdo una. Recuerdo las tres deidades, pero solo recuerdo lo que hacía una. Radha Govindaji, que era la deidad de Rupa Goswami. Él nos ayuda a sentir desapego de la familia, sobre todo esas relaciones de familia, amigos. Para, si uno se quiere liberar de eso, entonces uno tiene que adorar a Radha Govinda. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente tenemos que renunciar, como son los sannyasis. Entonces, tenemos que renunciar a lo material y tenemos que concentrarnos completamente en lo espiritual. Esa es la respuesta a su pregunta, Prabhu Kavi Chaitanya. Entonces, bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, algún comentario? Voy a esperar un rato a ver si llega alguna pregunta. Si no, voy a esperar 2 minutos, si no, vamos a acabar aquí la clase. Ah, sí, aquí hay un comentario de Prabhu Hernán. Dice, no podemos renunciar a lo material. Porque se necesita para eso de las... sí. Lo que no es exactamente que todo... que tengamos que renunciar ahora a lo material. Nosotros tenemos que mantener, si es cierto, una vida espiritual. Una vida material. Tenemos que mantener una vida material, tenemos que trabajar, tenemos que mantener a nuestra familia. Entonces, tenemos que tener una vida material. Por ejemplo, yo tengo que ir al colegio, tengo que estudiar, tengo que conseguir un trabajo. Eso es, tengo que hacer eso, es una vida material. Al final ya, como cuando tú cuando tú pienses, yo ya no necesito trabajar, o ya puedo dejar de trabajar, puedo sustentar mi vida sin trabajar, es el momento de renunciar a lo material. No renunciar como de que no, ya no quiero nada material, no quiero comer, no. Renunciar a los bienes materiales que uno tiene. Eso es lo que me refiero con renunciación a lo material, Prabhu. Aquí hay una pregunta. Sí. También aquí hay un comentario de Prabhu. Sí, todas nuestras acciones se tienen que ofrecer a Krishna. Ya sea nuestros estudios o nuestro trabajo, todo. Por ejemplo, si usted tiene deidades en casa como yo, se tiene que ofrecer como se trabaja, se gana ese dinero, y ese dinero que se obtiene, eso va... Una parte de ese dinero, si es bien que una parte de ese dinero va para usted mismo, también una parte del dinero, si usted tiene deidades, va para las deidades. Entonces, todo lo que hacemos se tiene que ofrecer a Krishna, ya sea si lo va a beneficiar o no, se tiene que ofrecer a Krishna. Aquí hay un comentario más. Todos los días hay clase. Sí. Está en la página de Facebook, están los horarios. Los lunes, miércoles y viernes tenemos clase de Bhagavatam
presencial de Srimad Bhagavatam en la mañana a las 7 de la mañana, presencial en el templo de Miraflores. Y los días martes, jueves y sábados es presencial en el templo a las 7 de la noche, clases de Srimad Bhagavad Gita. Las clases virtuales de Srimad Bhagavatam son los martes, jueves. No sé si los sábados hay, creo que no. Los martes y jueves son clases virtuales de Srimad Bhagavatam a las 7 de la mañana también. Y los días como ahora, lunes, miércoles y viernes, son clases virtuales de Srimad Bhagavad Gita. Entonces, aquí hay un comentario de la Madre Rosa sobre Radha Govinda. Radha Govinda fue una deidad que fue esculpida por el nieto de Krishna. El nieto de Krishna dijo, voy a hacer 3 deidades de Krishna. Y en ese momento la única persona que había visto directamente a Krishna y se acordaba de Krishna era Uttara. Uttara era la esposa del hijo de Arjuna, Abhimanyu. Ella era la única persona viva que recordaba bien a Krishna, porque todavía seguía en este mundo Parikshit Maharaj, pero él era muy pequeño todavía cuando Krishna abandonó el mundo. Si bien Krishna le salvó en el vientre, nosotros no recordamos lo que pasó en el vientre, en el nacimiento. Parikshit Maharaj no se acordaba. Entonces el nieto de Krishna llamó a Uttara para que le diera una descripción con todos los detalles que pudiera de Krishna. Y con esa descripción él hizo 3 deidades. Radha Gopinath, que significa... Gopinath, que significa el señor de las gopis, es un nombre de Krishna. Govinda, que significa el amante de las vacas. Y Madan Mohan, que significa el encantador de Cupido. Entonces, esas 3 deidades, primero salió Radha Gopinath. Y cuando el nieto de Krishna llamó a Uttara para que revisara la deidad, Uttara dijo, esta deidad, Radha Gopinath, tiene el pecho, desde el cuello hasta la cintura y los brazos de Krishna. Entonces, después estuvo lista Govindaji. Y cuando le llevaron a Govindaji a Uttara, Uttara se cubrió la cara y dijo, esta deidad tiene la cara de Krishna. Esa es la idea de la que estamos hablando. Govindaji es una deidad que Uttara, según la misma Uttara que conoció a Krishna en persona, tiene la cara de Krishna. Entonces, si tú buscas Radha Govinda en Govindaji en Google, te van a aparecer imágenes de una deidad antigua de madera. Ese es Radha Govindaji. Y por último estaba Radha Madan Mohan. Todas imágenes de esas 3 deidades son muy, muy conocidas. Entonces, imágenes de esas 3 deidades se pueden encontrar en línea. Entonces la última fue Radha Madan Mohan. Y cuando Uttara la vio, dijo, esta deidad tiene los pies de Krishna, las piernas y los pies de Krishna. Entonces, si uno ve una imagen de Madan Mohan, lo más notorio son sus pies. Son grandes y son muy definidos, muy bien definidos sus pies. Entonces, esos son los pies de Krishna. Entonces, tenemos a Madan Mohan con las piernas y los pies de Krishna. Tenemos a Gopinath con el pecho y los brazos de Krishna. Y tenemos a Govindaji, que tiene la cara de Krishna. Entonces, una de las principales funciones de Radha Govinda es justo eso, ayudarnos ayudarnos a tener un poco más de desapego a la familia, sobre todo esas relaciones familiares, amistades. Eso es lo que nos ayuda Radha Govinda. Y también Radha Govinda fue una deidad que se perdió. Se perdió mucho tiempo después de eso, de que se esculpiera, se puso en un templo y no recuerdo muy bien las circunstancias, pero la deidad se perdió. Y fue encontrada al final, hace más o menos 500 años, por Rupa Goswami, uno de los discípulos del señor Chaitanya. Y esa deidad fue establecida en un templo en Brindavan, un templo grande, de piedra roja, creo que se llama granito. Es un templo gigante. Y ahí se estableció a Radha Gopinath. A Radha Govinda.
lo que pasó fue que en 1600, más o menos, entre 1600 y 1700, hubo una invasión musulmana de un emperador musulmán que se llamaba Aurangzeb. Aurangzeb hizo podría decirse que fue una demolición total en Brindavan. Vino Aurangzeb y sí que se sabía que iba a llegar, entonces la deidad de Govinda fue escondida en el Radha Kunda, y las deidades de Gopinath y varias deidades más de Brindavan, Damodar, Radha Gopinath, Radha Damodar, Radha Madan Mohan, fueron llevadas a Jaipur. Es una ciudad que está en India, que a pesar de que el rey era musulmán también, el rey se ofreció a darles refugio, por así decirlo, a estas deidades. Entonces, bueno, la deidad de Radha Govinda fue llevada primero al Radha Kunda, pero los musulmanes llegaron también al Radha Kunda y destruyeron muchos templos. Todavía está el templo de Radha Govinda, es un templo grande, grande, grande con una cúpula, pero ahora ya no tiene cúpula. Si uno busca Radha Govinda, templo de Radha Govinda Brindavan, vas a ver un templo grande, grande, rojo, pero no tiene cúpula. Eso fue destruido por los musulmanes, que es un comentario esto. No se sabe por qué. Los musulmanes, todos los templos que iban los destruían completamente. Pero el templo de Radha Govinda no fue destruido, solo fue destruida esa parte de la cúpula. Entonces, bueno, esa deidad de Radha Govinda se llevó al Radha Kunda, que es... Y después se llevó a Kamyavan. Kamyavan es otra parte de Braj. Braj es un círculo, por así decirlo, es un círculo grande donde vivió Krishna. En todo Braj en general, no solo en Brindavan. Brindavan está como en el centro. Entonces más por este lado tenemos a Kamyavan, por aquí tenemos a Govardhan con el Radha Kunda. El Radha Kunda es parte de Govardhan. Entonces la deidad se llevó desde el Radha Kunda hasta Kamyavan. Pero también llegaron los musulmanes a Kamyavan. Y no llegaron, como que era una zona vulnerable, porque a pesar de que es un lugar muy grande, Braj, está todo muy cerca también. Es muy grande, pero no es que haya mucha distancia entre los lugares. Entonces, como los musulmanes estaban en Brindavan, había ese riesgo de que llegaran a Kamyavan. Entonces también decidieron llevar a la deidad de Radha Govinda, la original, a Jaipur. Y en esos templos donde ha estado la deidad de Radha Govinda son 4 templos de Radha Govinda donde ha estado la deidad original. En 3 templos, que es donde no está la deidad ahora, se han instalado réplicas, deidades que se llaman Pratibhu. Las deidades Pratibhu son deidades que, si bien no son la deidad original, tienen los mismos efectos, las mismas... Sí, como... si uno reza a esas deidades, se obtienen los mismos resultados que orándole a la deidad original. Esas se llaman deidades Pratibhu. Entonces tenemos en Jaipur, se quedó Radha Govinda, Radha Gopinath, están en Jaipur. Radha Madan Mohan se movió un poco a un lugar cerca de Jaipur que se llama Karoli. Pero Radha Gopinath y Radha Govinda están en Jaipur. Es una ciudad de la India, es la capital de las artes. Son unos templos muy hermosos y bueno, se pueden visitar, claro. Y en Brindavan está el templo original de Radha Govinda, el templo rojo. Está en el Radha Kunda otro templo Radha Govinda también, donde se llevó a la deidad. Y en Kamyavan también hay otro templo que es como un templo más considerado de Brinda Devi, no tanto Radha Govinda, Brinda Devi. ¿Por qué? Porque Rupa Goswami encontró una deidad de Brinda Devi en el Radha Kunda y la llevó al templo de Brindavan. Pero cuando hubo todo este ataque de los musulmanes, llevaron a Brinda Devi y a Radha Govinda a Radha Kunda otra vez, y de ahí los movieron a Kamyavan. ¿Qué pasó? Cuando llevaron a Radha Govinda a Jaipur, también llevaron a Brinda Devi. Lo que pasó fue que Brinda Devi no se quiso ir de ese templo en Kamyavan, y ella ha quedado ahí establecida. Entonces a pesar de que la deidad principal fue Radha Govinda, no se considera tanto un templo de Radha Govinda, sino más un templo de Brinda Devi.
Entonces, bueno, ya nos excedimos un poquito, pero nunca está mal hablar de los pasatiempos de Krishna. Así que, bueno, yo termino aquí. Espero volver a dar la clase. Ha sido una muy buena experiencia. Muy feliz de poder compartir todos estos pasatiempos, estos conocimientos con ustedes. Así que, Haribol, reverencias, y ya nos veremos mañana en el programa a las 4:30. Haribol.